El santo del día, San Pablo Apóstol, año 67. Las noticias acerca de la vida de este gran apóstol están contenidas en los Hechos de los Apóstoles y en las cartas del santo. Estas están en la Biblia. Son verdaderamente interesantes. Nació en la ciudad de Tarso, en el Asia Menor, quizás unos 10 años después del nacimiento de Jesucristo. Su primer nombre era Saulo. Era de familia de judíos, de la tribu de Benjamín y de la secta de los fariseos. Fue educado en toda la rigidez de la doctrina de los fariseos y aprendió muy bien el idioma griego, que era el que en ese entonces hablaban las gentes cultas de Europa. Esto le será después sumamente útil en su predicación. De joven fue a Jerusalén a especializarse en Biblia como discípulo del sabio judío más famoso de su tiempo en esa época, Gamaliel. Durante la vida pública de Jesús no estuvo Saulo en Palestina, por eso no lo conoció personalmente. Después de la muerte de Jesús, volvió nuestro hombre a Jerusalén y se encontró con que los seguidores de Jesús se habían extendido mucho y emprendió con muchos otros judíos una feroz persecución contra los cristianos. Al primero que mataron fue al diácono San Esteban, y mientras los demás lo apedreaban, Saulo les cuidaba sus vestidos, demostrando así que estaba de acuerdo con este asesinato. Pero Esteban murió rezando por sus perseguidores y obtuvo pronto la conversión de este terrible enemigo. La conversión. Saulo salió para Damasco con órdenes de los jefes de los sacerdotes judíos para apresar y llevar a Jerusalén a los seguidores de Jesús. Pero por el camino una luz deslumbrante lo derribó del caballo y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él preguntó: ¿quién eres tú? Y la voz le respondió: yo soy Jesús, el que tú persigues. Pablo añadió: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y Jesús le ordenó que fuera a Damasco y que allá le indicaría lo que tenía que hacer. Desde ese momento quedó ciego y así estuvo por 3 días. Y allá en Damasco, un discípulo de Jesús lo instruyó y lo bautizó. Y entonces volvió a recobrar la vista. Desde ese momento dejó de ser fariseo y empezó a ser apóstol cristiano. Después se fue a Arabia y allá estuvo 3 años meditando, rezando e instruyéndose en la doctrina del cristianismo. Primera escapatoria. Vuelto a Damasco, empezó a enseñar en la sinagoga que Jesucristo es el Redentor del mundo. Entonces los judíos dispusieron asesinarlo y tuvieron los discípulos que descolgarlo por la noche entre un canasto por las murallas de la ciudad. Muchas veces tendrá que salir huyendo de diversos sitios, pero nadie logrará que deje de hablar en favor de Cristo Jesús y de su doctrina. Segunda huida. Llegó a Jerusalén y allá se puso también a predicar acerca de Cristo, pero los judíos decidieron matarlo. Entonces los cristianos lo sacaron a escondidas de la ciudad y lo llevaron a Cesarea. De allí pasó a Tarso, su ciudad natal, y allá estuvo varios años. Y un día llegó a Tarso en su busca su gran amigo San Bernabé, y se lo llevó a la populosa ciudad de Antioquía a que le ayudara a predicar. Y en esa ciudad estuvo predicando durante un año, hasta que en una reunión del culto, por inspiración divina, fueron consagrados sacerdotes, Saulo y Bernabé, para ser enviados a misionar. Sus grandes viajes. San Pablo hizo 4 grandes viajes que se han hecho famosos. El primero ya lo narramos en la historia de San Bernabé, su compañero. En ese viaje cambió su nombre de Saulo por el de Pablo, en honor de su primer gran convertido, el gobernador de Chipre, que se llamaba Sergio Pablo. El segundo viaje lo hizo de los años 49 al 52. En este recorrido
Ya es menos impulsivo que en el viaje anterior y encuentra menos reacciones violentas, pero estas no faltan y bastante graves. Visita las comunidades o iglesias que fundó en el primer viaje y se propone seguir misionando por el Asia Menor, pero un mensaje del cielo se lo impide y le manda que pase a Europa a misionar. Se encuentra con dos valiosísimos colaboradores, el evangelista San Lucas, a quien llama médico amadísimo, y a Timoteo, que será su más fiel secretario y servidor, y a quien escribirá después dos cartas que se han hecho famosas. La primera ciudad europea que visitó fue Filipo. En sueños oyó que un habitante de Filipos le suplicaba: ven a ayudarnos. Allí le sacó el demonio a una muchacha que hacía adivinaciones, y al acabárseles el negocio de los que cobraban por cada adivinación, estos arremetieron contra Pablo y su compañero Sila, y les hicieron dar una feroz paliza. Pero en la cárcel, a donde los llevaron, lograron convertir y bautizar al carcelero y a toda su familia. Pablo guardó siempre un gran cariño hacia los habitantes de Filipo y a ellos dirigió después una de sus más afectuosas cartas, la epístola a los filipenses. Después pasó a la ciudad de Atenas, que era la más famosa en cuanto a cultura y filosofía. Allá predicó un sermón en el Areópago, y aunque muchos se le rieron porque hablaba de que Cristo había resucitado, sin embargo, logró convertir a Dionisio, el Areopágita, a Dámaris y a varias personas más. Enseguida pasó a Corinto, que era un puerto de gran movimiento de gente. Allí estuvo predicando durante 1 año y 6 meses y logró convertir gran cantidad de gente. Más tarde dirigirá a sus habitantes sus dos célebres cartas a los Corintios. De allí salió a hacer su cuarta visita a Jerusalén. Su tercer viaje lo hizo del año 53 al 56. En este viaje, lo más notorio fue que en la ciudad de Éfeso, en la cual estuvo por bastantes meses, Pablo logró que muchas personas empezaran a darse cuenta de que la diosa Diana que ellos adoraban era un simple ídolo y dejaron de rendirle culto. Entonces los fabricantes de estatuillas de Diana, al ver que se arruinaba el negocio, promovieron un gran tumulto en contra del apóstol. De Éfeso partió Pablo hacia Jerusalén a llevar a los cristianos pobres de esa ciudad el producto de una colecta que había promovido entre las ciudades que había evangelizado. Por todas partes se iba despidiendo, anunciando a sus discípulos que el Espíritu Santo le comunicaba que en Jerusalén le iban a suceder hechos graves y que por eso probablemente no lo volverían a ver. Esto causaba profunda emoción y lágrimas en sus seguidores que tanto lo estimaban. La encarcelación de Jerusalén. En su quinto viaje a Jerusalén, los judíos promovieron contra él un espantoso tumulto y estuvieron a punto de lincharlo. A duras penas lograron los soldados del ejército romano sacarlo con vida de entre la multitud enfurecida. Entonces, 40 judíos juraron que no comerían ni beberían mientras no lograran matar a Pablo. Al saber la hermana de él esta grave noticia, mandó un sobrino a que se la contara. Entonces Pablo avisó al comandante del ejército, y de noche, en medio de un batallón de caballería y otro de infantería, lo sacaron de Jerusalén y lo llevaron a Cesarea. Allá estuvo preso por 2 años, pero permitían que sus discípulos fueran a visitarlo. Cuarto viaje. Al darse cuenta Pablo de que los judíos pedían que lo llevaran a Jerusalén para juzgarlo, para poder matarlo por el camino, pidió ser juzgado en Roma, y el gobernante aceptó su petición. Y en un barco comercial fue enviado, custodiado por 40 soldados. Y sucedió que en la travesía estalló una espantosa tormenta,
y el barco se hundió. Pero Jesucristo le anunció a Pablo que por el amor que le tenía a su muy estimado apóstol, no permitiría que ninguno de los viajeros del barco se ahogase. Y así sucedió. Lograron llegar a la isla de Creta y allí salvaron sus vidas del naufragio. Pablo en Roma. Al fin llegaron a Roma, donde esperaban a Pablo con gran entusiasmo los cristianos. En esa ciudad capital estuvo por 2 años preso, casa por cárcel, con un centinela en la puerta, y los cristianos y los judíos iban frecuentemente a charlar con él y aprovechaba toda ocasión que se le presentara para hablar de Cristo y conseguirle más y más seguidores. Martirio. Cuando estalló la persecución de Nerón, éste mandó matar al gran apóstol, cortándole la cabeza. Dicen que sucedió el martirio en el sitio llamado Las Tres Fontanas, y una antigua tradición contaba que al caer la cabeza por el suelo, dio 3 golpes, y que en cada sitio donde la cabeza golpeó el suelo, brotó una fuente de agua. San Pablo se ha hecho famoso por sus 13 cartas, en las cuales enseña verdades valiosísimas acerca de nuestra santa religión. Allí se ve que era un enamorado de Cristo y de su santa religión. Retrato final. En su segunda carta a los Corintios, San Pablo narra así lo que le sucedió en su apostolado. 5 veces recibí de los judíos 39 azotes cada vez. 3 veces fui apaleado con vara. 3 veces padecí naufragio. Un día y una noche los pasé entre la vida y la muerte, en medio de las olas del mar. Muchas veces me vi en peligro de río, peligro de ladrones, peligros de los judíos, peligros de los paganos, peligros en la ciudad, peligros en el campo, peligros en el mar, peligros por parte de falsos hermanos, noches sin dormir, días y días sin comer, sed espantable y fríos horrorosos, falta de vestidos para abrigarse, y además de eso, mi preocupación por todas las iglesias o reuniones de creyentes. ¿Quién se desanima que no me haga desanimar? ¿Quién sufre malos ejemplos que a mí no me haga sufrir con eso? Pablo, fervoroso apóstol, un favor te pedimos al recordar tu fiesta de cada año. Suplícale a Dios que te imitemos en tu inmenso amor a Jesucristo y en tu deseo impresionante de salvar almas. Que cada uno de nosotros pueda repetir aquella tu frase famosa: me desgasto y me desgastaré por el bien de las almas y por el reino de Cristo Jesús. Gloria a Él. Amén.